Y habría que decirle adiós a Google Chrome porque Microsoft ha lanzado la versión 134 del navegador Edge. Con ello, se apuesta a ser más superior que Google por encima de las funciones. Comencemos. Siempre al destacar la palabra navegador, comenzamos a imaginarnos a Google Chrome, a Edge, a Opera, a Safari, a un sinfín de navegadores que existen en el mercado y sin duda aquí nos hacemos la gran incógnita: ¿cuál es el mejor navegador actualmente en 2025? Bien, obviamente para Google será Chrome, obviamente para Microsoft será el navegador Edge y así para Opera será Opera GX o sus derivados. Sin duda es un gran debate, pero hay que mencionar que en efecto los navegadores se han ido actualizando y a la par le han ido integrando funciones de inteligencia artificial y en el 2025 claramente, en este 2025 claramente deben de aumentar más las funciones para que siga realmente a la alza en cuanto a competencia. Y si hay que ser claros, uno de los navegadores que han ido implementando más funciones a lo largo ya de hace un par de años es el navegador Edge. Lo mejor que le pudo pasar al navegador Edge de Microsoft fue haber cambiado al motor Chromium. Eso es sin duda algo sin precedente, pues esto permitió obtener grandes mejoras en lo que respecta a rendimiento y optimizaciones, sin contar que Microsoft contribuye activamente al desarrollo y mejora de Chromium. Ya no es aquel meme donde únicamente utilizábamos el navegador de Microsoft para poder descargar Google Chrome, y así poco a poco el estigma que tienen los usuarios sobre Edge ha ido cambiando y convirtiéndose en una actitud realmente positiva, consiguiendo también aumentar ya su cuota de uso. Pero eso no es todo, ya que como comparten desde Blade Computer, la compañía ha logrado mejorar el rendimiento de Edge hasta un 9% con su actualización más reciente. El navegador ya recibió la actualización 134 y con ello también Microsoft compartió todas las gráficas, toda la comparativa con otros navegadores. Sin duda es algo bastante interesante, sobre todo porque el navegador Edge ha mejorado mucho su rendimiento en los últimos años, convirtiéndose en la opción predilecta de muchos usuarios que ya quieren dar el salto, quieren no estar con Google Chrome y que quieren quedarse con este navegador predeterminado de Windows 11. Microsoft continúa trabajando arduamente en mejorar y optimizar Edge para seguir luchando en la pantalla de los navegadores, y ahora en esta versión que hemos mencionado, la 134, se ha vuelto un 9% más rápido y fluido, al menos así lo confirmó Microsoft, y es que a través de la publicación oficial Microsoft ha compartido algunos detalles relevantes señalando que están comprometidos con mejorar al máximo y optimizar el rendimiento del navegador, por lo que han decidido realizar algunos cambios en el motor interno de dicho navegador. Se compartieron los detalles de la publicación alegando que ha tenido un gran enfoque en las optimizaciones de velocidad, por lo que han hecho cambios continuos al código interno y al motor de renderizado de Chromium, y en consecuencia han obtenido una mejora de rendimiento al usar el navegador tanto en Windows como en Mac OS. Según los datos que comparte Microsoft, han logrado que Edge se inicie mucho más rápido y también han acelerado el movimiento entre páginas web para que sea mucho más fluido. El inicio de Edge ahora sería de un 2% más rápido y la navegación de las páginas ahora sería un 1% más rápido. Con estos cambios, Edge tardará mucho menos al hacer clic en enlaces o al ejecutarlo por primera vez, pero eso no sería todo, ya que Edge también reacciona mucho más rápido al interactuar con páginas web, como al escribir, desplazarte o al hacer clic en botones, y es que la mejora sin duda se ve entre un 5 y un 7% más rápido, por lo que Microsoft ha revelado que también ha estado mejorando las métricas de rendimiento básicas de la versión 133 y 134. Como he dicho, adicionalmente con todo ello, Microsoft también ha estado trabajando en mejoras de los elementos internos del navegador, y es que originalmente tras dar el salto a Chromium, Edge era más rápido que Chrome, pero empezó a ganar funciones innecesarias que retrasaron su velocidad, y Microsoft ha encontrado la raíz de este problema implementando mejoras importantes de rendimiento para ciertas funciones y páginas de configuración interna, como el historial, las descargas, las pestañas y privadas, entre otras. En promedio, vaya, hablamos de 14 áreas de interfaz de usuario que ahora son 40% más rápidas que antes. Y a la par que llega la versión 134 para el canal Canary, donde siguen trabajando en nuevas implementaciones, llegó una función de nombre de código Proyecto Júpiter, que ahora se está activando de forma automática en el navegador Edge Canary, cambiando la apariencia de las pestañas verticales. Al seleccionar el diseño de las pestañas verticales de Edge, aparecerá una barra lateral con todas las opciones y pestañas a la izquierda, y debes pasar el cursor sobre la barra de pestañas verticales para expandir el diseño
y ver las pestañas que están abiertas. Un nuevo diseño donde las barras de pestañas verticales tienen opciones de modo transitorio, pero no está claro cuál se convertirá. En este modo switcher, la pestaña vertical te va a ocupar el espacio en cuanto a más pantalla, en lugar de aparecer debajo del icono de los espacios de trabajo y separada de la ventana del navegador. Observarás acciones de pestañas. Un modo más transitorio ocupa menos espacio y generalmente aparece como un panel flotante más pequeño de no alta altura. Esto te brinda más espacio para ver las páginas web que estás navegando y aún así poder acceder a los espacios de trabajo de forma más rápida y más sencilla. Como dicho, esta es una función de modo experimental que se está llevando a través del canal Canary. Debes forzar la habilitación del indicador Proyecto Júpiter abriendo la página de Edge Flags y configurándolo ahí como enable. Reinicias el navegador y de esta manera ya lo estarías implementando. Como he destacado, grandes funciones que se nos vienen para el navegador Edge, pero no todo podrían ser buenas funciones, porque en la actualización 135 también se presentan algunos problemas, las cuales Microsoft no estaría tal cual informando. Que los usuarios de entornos laborales o empresariales que utilicen una PC administrada reciben una página de asistencia del primer inicio defectuoso con error invalid URL al actualizar el navegador. Aparece una página de bienvenida que te guía a través de la configuración de la cuenta. Sin embargo, cuando un nuevo usuario administrado por un administrador inicia Edge 135, la página Edge Welcome New Device se inicia por error invalid URL, y la razón principal de este problema es el valor de registro que usan los administradores para Edge. Este valor impide que cargue la página de bienvenida y abra el navegador al instante. Sí, fue por medio de Reddit donde se reportó esto. Microsoft se supone que estaría al tanto para reparar ya de inmediato lo que es este nuevo fallo, que como he dicho afecta un poco más a entornos empresariales. Por lo tanto, es aquí donde nos preguntamos: ¿es realmente que Edge está siendo sobrevalorado, está siendo sobrecargado de funciones que a veces nos traerán problemas, o es que sí, en efecto, es un super navegador y hay que reemplazar a Google Chrome? Déjame saber qué opinas ahí en los comentarios. Yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte al canal. Nos veremos hasta la próxima. Bye. Bye. Tutos, el que manda en el canal, desde cero hasta pro, aquí hay solución. Aprende fácil con cada explicación. Cada video un paso más. Dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew. Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática.